Jóvenes, esta es nuestra 14ª semana del ciclo. Quiere decir que ahora nos quedan las 2 semanitas que vienen de mayo. Que por cierto, la semana próxima, la 15ª, es una semana corta, puesto que el lunes, como ustedes saben, es un día de no actividad académica y por lo tanto arranca de martes a sábado. Y la siguiente semana, la última semana del ciclo. Durante nuestras semanas anteriores hemos estado hablando un poco de lo que es la auditoría del hardware en diferentes dispositivos y mencionamos que era en los servidores, en los switches, en los routers, en los IPS, en los IDS, en los firewall, de manera pues que todos los dispositivos tienen un sistema operativo y es el sistema operativo el que se configura o en el que se configuran ciertos valores en los parámetros de seguridad que son los que nos dan la pauta de cómo la seguridad de ese sistema operativo está configurada. De manera pues que ese es el ambiente. En esta ocasión vamos a hablar un poquito ya no del hardware, sino que vamos a hablar de la base de datos. La base de datos, lógicamente, independientemente del motor de base de datos que esté instalado en un servidor específico, la base de datos tiene también sus propios parámetros de configuración de seguridad. Y es natural que estos parámetros de seguridad requieren de alguna configuración propia, de manera pues que vamos a hablar un poquito al respecto. No obstante, antes de, tenemos que conocer que la auditoría del software y o bases de datos comprende varios aspectos. Uno de ellos es el ciclo de vida del desarrollo del sistema. Otro es el diseño de las bases de datos en sí. De manera pues que hay varios aspectos a considerar y en ese sentido vamos a ir hablando un poquito de lo que es la auditoría de las bases de datos. Y la auditoría de las bases de datos, como ustedes lograrán inferir con facilidad, es el proceso que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos que se hagan a la información almacenada en las bases de datos, incluyendo la capacidad de determinar quién accedió a los datos, cuándo se accedió a los datos, desde qué tipo de dispositivo o aplicación se accede a los datos, desde qué ubicación o punto en la red, cuál fue la sentencia SQL ejecutada. En términos generales, SQL, que son las siglas de Structured Query Language, que es un estándar que se usa tanto en programación de aplicaciones o en programación auxiliar, como a programación para acceder a la base de datos cuando no se hace este acceso a través de una aplicación propiamente dicha. Y por supuesto, permite también determinar cuál fue el efecto del acceso a la base de datos. Porque a la base de datos puede hacer que se acceda para hacer una consulta, producir una vista, como se le llama en SQL, o puede hacer que se acceda para modificar directamente un dato. Eso es muy delicado
el modificar directamente un dato en la base de datos mediante una sentencia SQL, en términos generales, requiere todo un proceso de autorización de alguien que tenga autoridad para autorizar. Y tiene que haber una razón suficientemente fuerte para hacer ese tipo de arreglos. Y la modificación puede ser cambio de datos, puede ser la inserción de una línea en la base de datos, puede ser la eliminación de un registro en la base de datos, puede ser la formación de un archivo de consulta a través de una vista. Por lo tanto, hay muchas implicaciones en el acceso a las bases de datos. De manera pues que ese es un aspecto que no podemos pasarlo por alto. Necesariamente tiene que haber un tracking y para ello es la auditoría de las bases de datos. ¿Sí? De manera pues que podamos en todo momento saber ante un evento. Generalmente se requiere saber esta información cuando ha habido un reclamo, ha habido alguien que indaga el por qué se hizo tal acción. Normalmente la auditoría, a veces la auditoría procede a solicitud de parte interesada. Puede ser un cliente, puede ser otro departamento, puede ser el jefe de contabilidad que diga, ¿por qué me alteraron los datos? Y aquí tengo mis datos y lo que me aparece en la base de datos no me cuadra con mis controles extrasistema. Es que los controles extrasistema, jóvenes, por más automatizados que estemos, no pueden desaparecer. Es la única forma que tiene el responsable, que en términos en este léxico le llaman el dueño de los datos. Si en la base de datos de contabilidad, el jefe de contabilidad es el dueño de la base de datos. Si en la base de clientes, del dueño del cliente, el dueño de la base de datos es el responsable del departamento de clientes. Si se trata de cobranza, pues el jefe de cobros es el responsable, el dueño de la base de datos de cobros y así sucesivamente. De manera, pues que mucho cuidado con eso, ¿sí? Por supuesto, cuando hablamos de auditar la base de una base de datos, tenemos que tener claro ciertos objetivos de control aplicables al ciclo de vida de una base de datos. Y uno de ellos, para mencionar algunos, puede ser un estudio previo y un plan de trabajo. Es muy importante elaborar un estudio de viabilidad acompañado de un análisis costo-beneficio. En toda acción que vamos a iniciar y sobre todo cuando se trata de implantar controles. Ya hemos dicho que el auditor se enfoca en aquellos controles que son relevantes. Pero puede ser que haya, además de los controles relevantes, otro control. Y estos controles no nos interesan porque son controles superficiales, a menos que sean controles no siendo relevantes, que sean controles complementarios a los relevantes. Es decir, que el control relevante está diseñado de cierta forma que requiere que haya otro control que lo complemente para que cumplamos con el propósito del control en sí. Por lo tanto, dije yo, es importante elaborar un estudio de viabilidad. Y cuando hablamos de un estudio de viabilidad, necesariamente estamos hablando de un análisis costo-beneficio. El auditor debe comprobar que la alta dirección revisa los informes de los estudios de viabilidad. ¿Y qué es
la que decide seguir adelante o no con el proyecto. En COVID, que es un conjunto de buenas prácticas, y le hemos hablado bastante de COVID y se les ha facilitado bastante material de COVID relativo a COVID, incluyendo COVID 2019, para que ustedes se familiaricen con ese conjunto de buenas prácticas. COVID enfatiza la importancia de llevar a cabo una gestión de riesgos que tiene que ver con valoración, identificación, medidas, plan de acción y aceptación. Es que las cosas no salen de la nada. Tiene que haber todo un proceso que nos lleve a implantar controles. Y en este caso estamos hablando de un estudio entre los objetivos del control en el ciclo de vida de una base de datos. Estamos hablando de un estudio previo y un plan de trabajo. De cara a eso se pueden establecer dos objetivos de control. Uno, designar responsabilidades. Esto quiere decir asignar la responsabilidad a ciertos individuos o un comité para la planificación, organización, dotación de plantillas y control de los activos de datos de la organización. Además, puede ser que debe asignarse la responsabilidad de la administración del entorno de la base de datos. Al detallar las responsabilidades de estas funciones, debemos tener en cuenta el principio fundamental del control interno, separación de funciones, también conocido como control dual. Es decir, si hacemos una analogía con elaborar un asiento contable, cuando hablamos de control dual, lo usual es que alguien elabora el asiento contable, pero no tiene más autoridad que elaborarlo. Debe haber otra persona que va a revisar ese asiento contable para ver si las cuentas que se han usado son correctas, si los valores están bien ubicados, si el concepto, es decir, todas las generalidades del asiento contable. Y esta persona, si encuentra algo que no le parece, no tiene autoridad para modificarlo. Su autoridad solo consiste en aprobar o reprobar el asiento contable. Si hay que modificarlo, reprueba y se devuelve a quien lo elaboró para que lo corrija, ¿verdad? Pero el que revisa que la función de separación de funciones, él no puede modificar nada. ¿Aprueba o no aprueba? Sencillamente. Decíamos que al detallar las responsabilidades de estas funciones y teniendo presente el concepto de control dual o separación de funciones, esto puede estar ubicado entre el personal de desarrollo de sistemas y explotación, entre la explotación y control de datos, entre la administración de las bases de datos y el desarrollo de las mismas, entre la administración de la seguridad de las bases de datos. Como podemos fácilmente inferir, una cosa es desarrollo de sistemas y explotación. Una cosa es explotación y control de los datos. Una cosa diferente es la administración de los datos, de la base de datos y desarrollo. Otra cosa es la administración de la seguridad de la base de datos. Son funciones inherentes a la seguridad de las bases de datos y lógicamente el auditor del sistema lo que va a ir a constatar mediante su examen de auditoría es que estas funciones estén debidamente separadas. No haya dos o un individuo o grupo de trabajo que esté haciendo más de una de estas funciones. No es aceptable. De manera, pues, que nos quede
bien claro este aspecto, porque el asignar responsabilidades y debe ser totalmente definido para que no haya confusión. Tenemos otro aspecto previo a, que es la concepción de la base de datos y la selección del equipo. Es decir, cuando se habla de crear una base de datos, es natural que tengamos que tener en cuenta como punto de partida esa base de datos, a qué aplicación va a soportar. Y dependiendo de eso, porque tenemos diferentes motores de bases de datos y unos son más eficientes o se desenvuelven mejor para ciertas labores y otros para ciertas otras. De manera pues que es importante saber para qué es, a qué aplicación va a servir esta base de datos. Y eso nos lleva a recapacitar o reflexionar un poquito sobre lo que llamamos el diseño conceptual de la base de datos, el diseño lógico de la base de datos, el diseño físico de la base de datos. Y por supuesto, esto está contrastado con lo que le llamamos la arquitectura de la información. Y cuando hablamos de arquitectura de la información, estamos hablando de 4 objetivos primordiales. Número 1, el modelo de arquitectura de la información y su actualización es necesario para mantener el modelo consistente con las necesidades de los usuarios y con el plan estratégico de tecnología de la información. Plan estratégico de tecnología de la información. Ya hemos mencionado varias veces en ocasiones anteriores que el plan estratégico de tecnología de la información va alineado, paralelo, soportando el plan estratégico de la empresa, del objetivo de negocios. Cuando hablamos de una base de datos, pues no podemos hacer esos aspectos a un lado. Entonces dijimos, el modelo de arquitectura de la información y su actualización es necesario para mantener el modelo consistente con las necesidades de los usuarios y con el plan estratégico de tecnología de la información. Otro objetivo son los datos y el diccionario de datos. Es que los datos se cargan a la base de datos, pero para cargar los datos a la base de datos, debemos definir primero un diccionario de datos para que sepamos cuáles son los datos que se van a cargar, qué tipo de datos van a ser, cuáles son sus características en cuanto a contenido, en cuanto a longitud, en cuanto a tiempo de duración, en cuanto a disponibilidad para diferentes tipos de usuarios. Y entonces, una vez tenemos el diccionario de datos, procedemos a hacer la carga de los datos. Si lo hacemos de esa manera, la carga de los datos va a ser representativa del diseño de la base de datos y va a responder a la estructura y a la arquitectura de la información. Otro objetivo de la arquitectura de la información es un esquema de clasificación de datos en cuanto a seguridad. Es que cuando hablamos de clasificación de datos en cuanto a seguridad en una base de datos, podemos referir varios aspectos. Por ejemplo, que un dato es de acceso libre, es público. Otro dato es de acceso controlado. Otro dato es de acceso restringido o confidencial. Y en algunas veces llegamos a clasificar ciertos datos como top secret. Es decir, aquellos datos en la base de datos
a la que únicamente tienen acceso ciertos usuarios, los famosos power user o superusuarios. Por lo tanto, tiene que haber como objetivo de la arquitectura de la información un esquema de clasificación de los datos. Y lógicamente esto ya está eh, incorporado en el diccionario de datos. Es que es todo un proceso que se debe seguir para poder hacer las cosas como debieran ser y que respondan a los objetivos de seguridad y que resistan una auditoría de sistemas, de base de datos, en un momento determinado, de manera que no haya señalamientos. Por supuesto, esto normalmente se va adquiriendo a través del dominio de estos aspectos, se va adquiriendo a través de la experiencia en cuanto a la gente de tecnología. Y la experiencia viene dada por la vivencia del día a día y también viene dado por los señalamientos que haga auditoría de sistemas de los hallazgos. Por lo tanto, es bien importante hacer una auditoría de sistemas a la base de datos, pero el auditor de sistemas debe tener información cierta, autorizada, vigente, que le permita tener un marco de referencia y poder determinar esto está correcto, esto me parece que no está acorde a, ya sea la arquitectura, ya sea el diccionario de datos, ya sea los datos en sí, por la inconsistencia que podría tener en un momento dado los datos. Una vez hemos pasado esos aspectos, jóvenes, entonces se procede a lo que se llama el diseño y estando completado o completo el diseño, se procede a la carga de los datos. El auditor del sistema es responsable de examinar, es decir, auditar que el diseño lógico y el diseño físico de la base de datos se han realizado correctamente y que son consistentes y que la base de datos como tal responde a cabalidad con los objetivos de la aplicación a la que va a servir como almacén de los datos. El auditor para ello tendrá que tomar una muestra de ciertos elementos, tablas, vistas, índices. En una base de datos, los índices son los que nos permiten acceder a los datos almacenados en la base de datos en las diferentes tablas que conforman la base de datos. Y a través de los índices se puede, mediante el uso de SQL, hacer una vista. Claro, debe ser una persona que tenga autoridad, no solo el conocimiento, sino que la autoridad de poder proceder con eso. Para que de esa manera el auditor pueda comprobar que la definición de la base de datos está completa, que ha sido aprobada por el usuario, porque todo esto no es producto de la inspiración del tecnólogo. Es que yo soy experto en base de datos. No, mire, yo lo voy a hacer así porque un momentito. Claro que apreciamos siempre desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de auditoría de sistemas, el conocimiento que pueda tener un individuo sobre la herramienta que va a usar como motor de base de datos. Pero no es esa persona la que define cuál va a ser la estructura. Esa persona va a ejecutar en atención a sus competencias técnicas lo que estará definido, pero no tiene mayor autoridad para
o discrecionalidad para hacer algo que no debe ser. Una vez diseñada la base de datos, se podrá proceder a cargar los datos en la base de datos. La carga de las bases de datos es un proceso de que en algunos casos le llaman la creación. Realmente la creación está, el concepto de creación está asociado con contenido, pero realmente la creación de la base de datos es cuando se diseña el diseño lógico, el diseño físico, el diseño arquitectónico, y ya proceder a incorporar los datos, cientos, miles, millones de datos a una base de datos, es lo que se llama la carga. Claro, nos estamos refiriendo a una carga inicial, porque en el día a día, dependiendo de la función o la aplicación a la que da soporte una base de datos X, probablemente si es una base de clientes, una base de cobranza, una base de contabilidad, en el día a día se están incorporando registros y por lo tanto se están agregando. No se está cargando, se le está agregando. La base de datos ya está definida, ya existe, ya fue cargada originalmente. Hoy, el quehacer diario de la empresa permite que se vayan haciendo otras actividades y que se vaya borrando un registro, se vaya actualizando otros registros, se vaya incorporando registros nuevos. Cuando hablamos de una base de clientes, hablamos de un cliente nuevo. No es un cliente nuevo, pero es una cuenta nueva para este cliente que existe. Esta mención como que no le queda muy claro a algunos. Vamos a ver. Vámonos por un momento al campus de la Universidad Don Bosco. Y estamos a las puertas de un nuevo ciclo. Y en el nuevo ciclo hay admisiones. No solo en el ciclo 1, en el ciclo 2 también hay admisiones, hay gente que se incorpora. Y estos alumnos que se incorporan, entonces son agregados a la base de datos de registro académico y otras bases de datos probablemente. Entonces, es el día a día, el que va dando la pauta para que la base de datos vaya teniendo su carga inicial, luego en el día a día vaya incorporándose registros o vayan actualizando de registros. Por ejemplo, ustedes jóvenes todos, creo que la mayoría de ustedes para el próximo ciclo, que será el ciclo 2, 2023, van a pasar a la categoría de egresados. Y eso se refleja en la base de datos del registro académico. O sea, la base de datos del registro académico contiene una cantidad enorme de información de cada uno de ustedes. Y los que logran la calidad de egresado, pues hoy son egresados. Wow. Probablemente unos en abril del 2024 y otros quizás hasta en noviembre del 2024, van a pasar de la calidad o categoría de egresados en la base de datos a graduados. Es diferente. Y así sucesivamente, los datos en la base de datos van sufriendo una actualización o transformación. Por favor, tengamos presente, jóvenes, no toda la semántica de los datos puede siempre almacenarse en un esquema de la base de datos, por lo que parte de esta semántica se ve obligada a residir en los programas. Será necesario, por tanto, comprobar que los programas complementan de forma adecuada esta integridad. Los programas de computador, los que acceden a la base de datos e interpretan los datos, son los que le van dando forma, de manera que cuando los vemos reflejados en una consulta en una pantalla o los vemos reflejados en un reporte impreso, ya sea en formato PDF, muy poco se estila ya el formato papel,
o soporte papel, pero los programas le van dando cierta conformación, que es lo que le llamamos la semántica. De manera pues que es todo un grupo de actividades los que nos van complementando. Cuando ya tenemos una base de datos, podemos pasar a la etapa de la explotación y mantenimiento de la base de datos. Explotación no lo vayamos a interpretar como algo bélico, ¿verdad? No como una explotación o explosión, sino que como un uso diario. Y por lo tanto, el uso diario puede hacer, si no se trata de una simple consulta, por ejemplo, en la base de registro académico, cuando ustedes, después de una evaluación, entran para comprobar su nota o ver su nota de la evaluación esa que acaba de suceder, entonces estamos hablando de explotación, pero no de mantenimiento. El mantenimiento fue un momento previo, cuando el docente incorporó las notas correspondientes de esa evaluación en la base de datos, alumno por alumno. Eso es mantenimiento, porque es cuando se va actualizando. Pero, el uso que se hace día a día, todos los días, de la base de datos, a través de la consulta de los datos que están ahí guardados, es lo que le llamamos explotación. Algunos objetivos de control para la gestión de datos, podemos después decir, bueno, mire, son los procedimientos de preparación de los datos. Es que hay que definirlo y hay que ver que los datos sean consistentes. Cuando hablamos de procedimientos de preparación de los datos, tenemos que tener en consideración que no podemos seguir ya haciendo uso de una expresión que causó dolor de cabeza ya al finales de los 70, principios de los 80. Se usaba una expresión un poco fuerte, pero los tecnólogos se amparaban en ella para decir, mira, ¿por qué te está dando resultados malos? Porque le metiste información incorrecta. Y ellos decían, garbage in, garbage out. Si usted carga basura, datos basura a la base de datos, cuando haga una vista, una consulta, ¿qué es lo que va a tener? Datos bien depurados. No, va a tener la misma basura que ingresó. Por lo tanto, a medida que se fue evolucionando y se fue afinando, entonces dijimos, no, mire, hay necesidad de tener todo un procedimiento de preparación de los datos. De manera que cuando vayamos a usar los datos en la base de datos, pues los resultados que tengamos sean consistentes, sean claros, sean exactos, sean completos, sean íntegros. Y por supuesto, eso conlleva a que si hay un procedimiento de preparación de datos, debe haber procedimiento de autorización de los documentos fuentes. Autorización de los documentos fuentes. ¿Qué documento nos dice en la instalación, en la empresa, cuáles son los datos que se van a ingresar a la base de datos? Y por supuesto, ustedes, todos jóvenes, ya que son adultos, ya tienen todos sus documentos, se dieron cuenta el año pasado, había todo un proceso de homologación del NIT al DUI. Dice el Ministerio de Hacienda, mire, las personas naturales están obligadas a homologar su NIT al DUI. Pero es que si son personas naturales que declaran IVA, de eso me encargo yo, digo el Ministerio de Hacienda. De eso me encargo yo. ¿Por qué? Porque tiene que tener bajo control el que las declaraciones de IVA se sigan presentando y no por esa característica. Pues bueno, eso ciertamente era una fecha, era el 30 de junio del 2022, pero todavía si alguien no lo hizo, lo debe hacer. Lo debe hacer.
Y hoy que es ya la temporada bueno, está terminando realmente para presentar la declaración de renta de todas las personas naturales asalariadas. Estoy hablando del sector formal, porque el sector informal, que es la mayoría, es como el 53-54% de lo que es la economía de nuestro país, pues no sabemos qué está pasando, no hay forma de controlarlo, precisamente por ser sector informal. Pero en el sector formal sí. Y entonces las personas tienen que hacer su declaración de renta. Y no obstante que hubo todo un requerimiento de que homologara su NET para las personas naturales, por supuesto, nacionales, los nacionales, personas naturales, no personas naturales extranjeras, es harina de otro costal. Y las personas jurídicas tampoco. Pero las personas naturales nacionales tenían que haberlo hecho. No obstante, dije, cuando usted va a ingresar al sitio del Ministerio de Hacienda para presentar su declaración de impuestos sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2022, le dicen, bueno, ingrese, ya sea que dijiste su NET o que dijiste su DUI. Y claro, la mayoría de las personas por una tendencia natural digitan ya el DUI, no, ya no está homologado, pues. Pero ¿y entonces por qué dan la facilidad de las dos opciones? Bueno, porque la información sigue siendo vigente, aunque para ciertos trámites no le van a requerir a las personas naturales que presenten su NET. Y es que somos el país de las credenciales, ¿verdad? Tenemos credenciales para cada cosa. Así que usted tiene que andar un montón de cosas. No es como en otros lugares que una sola identificación le sirve para hacer lo que tenga que hacer. Hasta para morirse. Con eso es suficiente, ¿verdad? De manera que, bueno, habíamos hablado de procedimientos de preparación de los datos, procedimientos que autorizan los documentos fuentes. Documentos fuentes son aquellos formularios en donde se van a escribir los datos para que estos sean ingresados a la base de datos, al sistema, de alguna manera. Tradicionalmente esto se hacía por captura de datos, los famosos key puncher. Sigue existiendo. Pero no necesariamente tiene que ser de esa manera, ¿verdad? Hoy hay diferentes, la tecnología ha avanzado a tal grado que la vez pasada teníamos, ya no la hacen, por cierto, pero teníamos una publicidad de una institución financiera, quiere que le paguemos sus recibos de servicio, mándenos una foto del comprobante y ya con eso nosotros procedemos. Porque también ya hay la facilidad de poder hacer esa transformación de una foto y tomar los datos que nos interesan. Si hablamos de procedimiento de autorización de los documentos fuentes, tenemos que hablar de la recolección o recogida de los datos de los documentos fuentes. Y cuando hablamos de la recogida de los datos o toma de los datos a partir del documento fuente, tenemos que tener ya definido cómo se van a manejar los errores que tiene un documento fuente porque alguien se equivocó y anotó mal un dato. Y para eso hay una serie de medidas. Por ejemplo, si lo que van a ingresar en el documento fuente es los nombres y apellidos de una persona, bueno, ustedes saben, hay una ley del nombre que dice cómo usted se puede llamar. ¿Cuántos nombres puede tener? En algún momento se acostumbraba, no, es que yo a le quiero poner un nombre así raro y con apóstrofo, y con caracteres especiales y que sea difícil de pronunciar. No. La ley del nombre dice que cuando lo va a sentar al individuo, no le puede poner ese nombre. Incluso esto ha tenido
un efecto porque algunas personas llegaron a adultos y de repente de mire, voy a ir al banco, me están pidiendo que abra una cuenta planillera porque ya tengo trabajo y en la cuenta planillera en el banco X me van a abonar mi sueldo, chivo, ¿verdad? Qué alegría, ¿no? Pero llega al banco y le dice, usted no se puede llamar así. De acuerdo a la norma prudencial para bancos, la NPB 4-42, que emite el Banco Central de Reserva con obligatoriedad de cumplirla para todas las instituciones del sector financiero, bancos comunales, aseguradoras, financieras. Hay ciertas restricciones. Usted no puede tener más de 2 nombres. Hay personas, adultos que andan por ahí, por arriba y por abajo, incluso personas reconocidas, muy, de mucho renombre, de mucho prestigio y que salen en los medios a cada momento, tienen 3, 4 nombres. Sí, pero tiene que definirse y decidirse cuáles son los 2 nombres que van a usar y entonces, don fulano de tal que es A, B, C, D, E, conocido por A y B, nada más. Porque tiene que ver un concepto de manejo de errores del documento fuente. Otro aspecto que es importante cuando hablamos de los objetivos de explotación y mantenimiento es el periodo de retención del documento fuente. Estos documentos fuente, aquí tenemos 500 cajas llenas de papeles de los documentos fuentes de la base de datos que agregamos. Mire, que hacemos esta caja, más de las votaron. Momentito, momentito. Tiene que tener definido la vigencia de la retención de los documentos fuentes. ¿En base a qué? Bueno, dependiendo del tipo de empresa de que se trate, dependiendo del giro de negocio, dependiendo del ramo de industria y dependiendo de alguna legislación nacional, esos documentos fuente van a tener una vigencia de X número de años. No es que a alguien se le ocurre, no, me bótelo, mire, el viernes pasa el camión de la basura, saquen todo, que lo lleven. O, o, como dice que hicieron algunas instituciones, ¿verdad? Juela, tenemos 3 bodegas llenas de documentos. ¿Qué hacemos? No, dijo alguien, pónganlos en redes y sáquenlos al patio, ahí déjenlos en el patio. La siguiente persona que estaba a cargo y que hacen esas redes ahí, ese espectáculo tan feo de basura, no, hombre, denle fuego. Y le dieron fuego. Se había ya alcanzado el periodo de retención de los documentos fuentes. No sabemos. Pero tengámoslo presente. Nosotros como auditores del sistema, eso tiene que estar definido y vamos a la documentación que respalda. Mire, es exactamente igual que todo. Cuando usted compra una máquina, el fabricante le dice, mire, esta máquina le va a hacer y esto, y el periodo de la vida útil de esta máquina son tantas horas, 10.000 horas. O en algunos otros casos le dicen 15 años. O cuando usted compra un vehículo, bueno, mire, este vehículo es bueno usted, le va a durar tanto. Pero la garantía de tantos kilómetros, en nuestro caso, kilómetros, o tantos años, lo que suceda primero. Igual. Cuando hablamos de los documentos fuentes que sirvieron para alimentar, es decir, para cargar una base de datos, tiene que haber definido un periodo de retención. Otro aspecto importante, como los objetivos de control para la gestión de los datos, es lo que podemos llamar un procedimiento de autorización de datos. Procedimiento de autorización de datos.
Jóvenes, a muchos de ustedes probablemente les parecerá esto un poquito aburrido, son... No, pues sí, sí, eso se entiende usted. Ah, de veras, ¿no? A ver, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la fusión de empresas que se ha dado tanto en nuestro país. Y de repente dos empresas de diferente naturaleza, bancos, aseguradoras, empresas industriales, se fusionan y la empresa A y la empresa B desaparecen y constituyen una nueva empresa, la empresa C. Y resulta que en la empresa A hay un cliente de Juan Pérez y en la empresa B hay un cliente de Juan Pérez. Juan Pérez de la A y Juan Pérez de la B tienen la misma dirección, los mismos datos, el mismo nombre, el mismo apellido, los mismos saldos. Bueno, saldos tal vez no, pero resulta que en la empresa A, Juan Pérez es el cliente 1501 y en la empresa B es el cliente 3000. En la empresa C, Juan Pérez va a seguir siendo el cliente 1501 o va a desaparecer como 1501 y se va a dar 3000, o va a desaparecer como 1501 y como 3000, y hoy le vamos a dar el número 20010. Y el pobre Juan Pérez, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Hoy ya no doy ni uno ni otro. Mucho cuidado. Cuando hablamos de carga de la base de datos, no necesariamente una empresa es porque estamos creando una nueva aplicación y estamos cargando la base de datos, sino porque estamos fusionando dos empresas. Las dos empresas desaparecen y va a formarse una tercera, que es una empresa nueva. Desaparecen las dos anteriores. Pero lo más lógico, lo más sencillo, es que nosotros pensemos cuando hay un proceso de fusión de empresas, juela, en la empresa A, Pedro del Castillo es el gerente general, y en la empresa B, Juan Pérez. ¿Quién de los dos va a ser o los dos van a ser gerente general hoy en la empresa C? No. De igual manera, los clientes de la empresa A, los clientes de la empresa B, no podemos mezclar sus datos. Tenemos que recoger los datos de todo, pero no podemos cambiarlos. Tiene que haber un procedimiento de autorización de los datos. Y por lo tanto, si hablamos de un procedimiento de autorización de los datos, tenemos que hablar de un procedimiento de exactitud y autorización de los datos. ¿Qué datos son y cómo deben ser y quién autoriza si hay alguna variante? Porque no queda a la discreción de la persona que esté ejecutando la acción. No, eso es algo que a nivel institucional se define y se autoriza y así va a ser. De manera que todos los involucrados, los que están trabajando en tecnología, los que están trabajando en auditoría de sistemas, los que están atendiendo al público, los que están haciendo negocios, los que van a cobrar, todos conozcan cuál es la verdadera situación, cuál es la realidad imperante y cómo es que se van a dirigir al público y a las personas particulares, a los clientes potenciales. De manera pues que hay un procedimiento de autorización de datos, hay un procedimiento de verificación, debe haber un procedimiento de verificación y exactitud de los datos y debe haber procedimiento de errores en la entrada de los datos. Normalmente, para capturar los datos, si es que se hiciesen de manera tradicional y alguien está digitando los datos, a veces es necesario hacerlo todavía, puede hacer que se equivoque. ¿Por qué? Porque ya está cansado, porque tiene 14 horas de estar digitando datos, o por o porque sencillamente le pareció que este 7 que él ve como 7 no es 7, sino que es 3, es 5, es 8, es 9. Manejo de errores de entrada de datos.
Repito la frase que acabo de mencionar hace un momento. No es dable, no es aceptable más que tengamos como argumento el garbage in, garbage out. Basura le metiste al sistema, basura vas a trabajar el sistema. No, no. Debe haber un procedimiento de manejo de los errores de la entrada de datos. También debe haber un procedimiento de integridad del procesamiento de datos. Es decir, ¿qué va a pasar? Es que en 1501 o 1510, es que yo los veo iguales, es que fíjate que ya tengo cansada la vista. Integridad. Y para ello existen algoritmos matemáticos que sirven para validar que los datos que se están ingresando a la base de datos son correctos, son íntegros, no se han modificado. Otro aspecto o objetivo de control para la gestión de datos es lo que conocemos como la edición y validación del procesamiento de los datos. Otro, el manejo de errores de procesamiento de datos. No se me confundan. Comenzamos mencionando el manejo de errores de los documentos fuentes. Ese es un aspecto. El manejo de errores de la entrada de datos. Hoy estamos hablando del manejo de errores de procesamiento de datos. Otro objetivo de control es lo que vamos a llamar retención y manejo de las salidas. Y por supuesto, debe haber algo que sirva como una reconciliación y balanceo de las salidas. Jóvenes, cuando hablamos de explotación y mantenimiento de una base de datos, no podemos pasar por alto los objetivos de control para la gestión de los datos en la base de datos. Esto que hemos mencionado, mantengámoslo presente. Lo repito, de corrido uno por uno. Procedimientos de preparación de los datos, procedimientos de autorización de documentos fuente, recogida de datos de documentos fuente, manejo de errores de documentos fuentes, retención, periodo de retención de documentos fuente, procedimiento de autorización de los datos, verificación de exactitud y autorización de los datos, manejo de errores de entrada de datos, integridad del procesamiento de datos, edición y validación del procesamiento de datos, manejo de errores del procesamiento de los datos, retención y manejo de salidas, distribución de salidas, reconciliación y balanceo de las salidas. Si ustedes ponen atención, parece ser que es largo, es tedioso. Déjenme decirles que efectivamente. Lo que pasa es que normalmente esto se trabaja en equipo. Y unos equipos diseñan, proponen, enumeran, y otro equipo revisan y sugieren que se autorice este y quien tiene la autoridad de autorizar va a autorizar. De ahí para allá está definido cómo se va a hacer. No hay forma de que eso cambie. Tengamos presente, cuando hablamos de objetivos de control para la gestión de datos, igual cuando hablamos de muchos aspectos, como el uso de estándares en una institución, y sobre todo cuando hablamos de la auditoría de sistemas o auditoría en general, la norma es lo que esté escrito se hace. Lo que se hace es porque está escrito. No queda espacio a la discreción, a la inspiración del momento de un determinado individuo. Ay, es que yo le voy a... No, no, eso no existe. ¿Ok? Por supuesto, la lista de los objetivos de control para la gestión de datos continúa. Manejo de errores y revisión de salidas.
protección de información sensible, gestión de almacenamiento, periodo de retención y términos de almacenamiento. Los periodos de retención y términos de almacenamiento de los datos deben estar definidos. Periodo de retención y términos de almacenamiento de los datos. Le pongo un ejemplo. Todos sus datos de cada uno de ustedes en el registro académico de la universidad. La universidad, como ente educativo, ¿cuánto tiempo va a retener los datos suyos? Desde que empezó a presentar la información inicial, cuando estaba solicitando el ingreso a la universidad, luego estudió los 5 años. Esperamos, primero Dios, que algunos de ustedes probablemente en este ciclo egresan, otros egresan en el ciclo 2 2023, después se gradúan. Ok, va, esto ya se graduaron, ¿verdad? Pues borremos los datos porque total esto ya no es. Un momentito. Un momentito. Si usted necesita hacer otras acciones y hacer otras gestiones en el país o fuera del país, vamos a pensar que usted llega a un país en el extranjero y pide acceso a una universidad porque quiere estudiar tal especialidad que le llama la atención. Y es que eso es. Y le dice, bueno, ¿y usted dónde es graduado? Preséntenos su documentación. Claro, usted tiene que presentar la documentación tal como se la piden, ¿verdad? Normalmente, esas universidades se comunican con la Universidad Don Bosco. Aquí ha aparecido fulano de tal, tararara, que dice que es graduado, tararara, favor, y es la Universidad Don Bosco o la que sea, la que tiene que contestar esa solicitud. Y muchas veces usted procede con estudios adicionales inmediatamente después de graduarse, ¿verdad? Ya cuando se va a graduar, ya tiene comprado el boleto de avión, ya hizo todos los contactos, ya tiene dónde va a vivir, quién lo va a sostener, cómo lo va a sostener, y se va. Algo otras veces no. 2, 3, 5, 10 años después, usted decide iniciar una gestión de esa naturaleza en otra universidad en el extranjero. Y entonces, o aquí mismo, supóngase, usted se graduó, ya tiene su licenciatura, hoy va a estudiar una maestría en la misma Universidad Don Bosco o en otra universidad en el país. Le piden toda la documentación y la corroboran, a ver si es cierto. Y resulta que estudió la maestría y hoy quiere continuar con un doctorado. Entonces, igual. Por lo tanto, jóvenes, esto lo estoy mencionando para que nos dé una idea de que el periodo de retención y los términos de almacenamiento de los datos tiene que estar definido. Tiene que estar definido. ¿Cuántos años después de que usted se gradúa de la universidad va a desechar sus datos? Porque ya son muchos. ¿Cuántos años después? ¿A dónde está definido? Es que me han dicho que cargue esta aplicación, pero ya el servidor está lleno. Sí, pero ahí no, esa base de datos es de 10 años. No, me borré por la... Un momentito. Esa decisión no la puede tomar el tecnólogo porque a él se le ocurre que es para que no meter en líos a la empresa, porque ahí no la empresa tendría que comprar otro servidor. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Eso no es así. También podemos hablar dentro del objetivo de control para la gestión de los datos, lo que vamos a llamar responsabilidad de gestión de bibliotecas de medios. ¿A dónde almacena los medios? Los medios son las copias, las media donde guarda las copias de respaldo.
cómo se rotulan, dónde se guardan, cuál es la temperatura ambiente, una serie de aspectos que tienen que ver con lo que damos en llamar la responsabilidad de la gestión de la biblioteca de medios. Por supuesto, cuando hablamos de las copias de respaldo y recuperación, igualmente, ¿verdad? Hay en algunos países la legislación que dice que después de 7 años usted puede desechar esas copias de respaldo, ya no tiene por qué estarle guardando. No en nuestro país. No en nuestro país. Tenga cuidado. Tenga cuidado por eso. Porque en ciertos aspectos, y tendremos que aquí recurrir al concepto de ya no necesario mantener los datos, lo que le llaman prescripción. Y cuando hablamos de prescripción, mucho cuidado, porque algunas entidades le van a decir, mire, la prescripción de sus datos son 5 años, 7 años, 10 años, 15 años, 25 años, 50 años. Les pongo un ejemplo. En la ley de la propiedad intelectual, ¿no? ¿Y qué? Si usted escribió un programa de computador y lo registró, este programa de computador yo lo hice en tal lenguaje, lo hice en 1900, no me acuerdo. Los derechos son míos. Nadie puede usar este programa sin mi autorización. Y resulta que usted se muere. ¿Y qué dice la ley al respecto? Después de cuántos años de muerto, usted que hizo el programa, alguien va a poder usar más el programa sin pedirle permiso a usted. Ah, ¿para qué le va a pedir permiso? Pues ya, en total ya estamos, un momentito, eso no es tan así, tenga cuidado. La ley en El Salvador dice que el plazo son 50 años. Entonces, cuando hablamos de copias de respaldo y recuperación, también tiene que definirse en la política de copias de respaldo de la institución cuánto tiempo, si es que la institución tiene la autoridad para decidir al respecto. Recuerde que estoy mencionando una ley que tiene que ver con licenciamiento de software y la propiedad intelectual, pero hay también algo que se llama en nuestro país Código de Comercio, que le establece ciertos periodos para ese tipo de sucesos, ¿verdad? Entonces, las copias de respaldo, ¿cuánto tiempo las va a mantener? Mire, es que estas son copias del día y estas son copias intermedias, pero al final del día hicimos una copia que tiene todos los datos de esa fecha y esa es la que vale. Ah, bueno. Y esta no es la copia diaria, sino que esta es la copia mensual. Ah, qué bien, hombre. No, fíjate que esta no es la copia mensual. Esta es la copia de fin de año, antes de y después de. Porque si le piden que vuelva a generar los estados de resultado, pero usted no tiene la copia de su base de datos antes de generar los estados de resultado, en donde sencillamente las cuentas de productos y gastos se liquidan para generar los resultados. Entonces, ¿cómo va a generar los resultados? ¿Y por qué las dos copias? Hombre, de lógico, ¿verdad? Para generar ya el balance general, el estado de resultado del periodo, el estado de cambio en todo lo que hay que generar. Usted tiene que tener una copia de respaldo. Sí, pero es que ya lo hice, hasta ya lo publiqué y que ya no necesito guardarlo. Momentito, momentito. Tengan cuidado con eso porque ese es un aspecto legal, no es técnico. ¿Cómo no? Si es técnico, tiene que ver la parte técnica, pero más que la parte técnica, preocúpese por cumplimiento.
El marco jurídico le va dando la pauta qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. De igual manera, ¿cómo es que va a almacenar esos respaldos? ¿En qué condiciones? ¿Cómo lo va a transportar del centro de cómputo al lugar donde lo va a almacenar? ¿Cuánto tiempo lo va a almacenar? ¿Cuál es la temperatura promedio donde lo va a almacenar? ¿Está almacenado en un lugar seguro, seguro en todo aspecto? Tenga presente que las condiciones medioambientales y las condiciones de nuestro país exigen que tome algunas medidas adicionales. De manera que para eso hay que tener presente todos los aspectos, jóvenes. Luego viene otro aspecto. eh, ya hablamos del diseño, ya hablamos de la carga, ya hablamos de los objetivos de control de la gestión. Hay algo que se da en llamar en bases de datos la revisión post-implantación. Ya la base de datos está creada, está siendo explotada, se usa todos los días. Viene la parte de la evaluación. Tengan presente, por favor, que en todo esto está involucrado lo que llaman el círculo de Deming o círculo de calidad. Y después de la implantación es necesario que se haga un equipo o unas personas designadas que hagan una cierta reflexión sobre tres aspectos básicos. ¿Se han logrado los resultados esperados? ¿Se satisfacen las necesidades de los usuarios? ¿Los costos y beneficios concuerdan con lo previsto? Es que esto es importante, porque si usted no puede evaluar, es decir, ¿cómo va a corregir algo? Lo único que sirve para medir son los resultados, pero eso de una manera objetiva, documentada, ¿verdad? No es que, sí, hombre, ya fíjate que nos quedó bien, verás que chiva, hombre, bien rápida la base de datos, sí, sí. Algunas veces tiene sus fallitas en cuanto a los datos que no los presenta correctos, pero ahí está, fíjate. Un momentito. ¿Se han logrado los resultados esperados? Y cuando hablamos de o conceptualizamos resultados esperados, hay que tener claro el panorama de todo lo que eso involucra. ¿Se satisfacen las necesidades de los usuarios? Es que los usuarios de la aplicación están totalmente servidos, satisfechos, contentos. ¿O es que hay algo que no les parece? ¿Por integridad? ¿Por velocidad de respuesta? ¿Por consistencia de los datos? ¿Por el look and feel incluso? Es que me toca andar buscando los datos, fíjate que están por aquí, están por allá y me toca mover la cara por todos lados. No. Ahora, los costos-beneficios están concordantes con lo que se había previsto, porque no le vaya a suceder como decimos en mi pueblo, ¿verdad? Nos salió más cara la medicina que la enfermedad. O, si no se la pueden de esa manera, es que salió más caro el caldo que los frijoles, ¿va? No, definitivamente no. Tenga presente los controles o revisión post-implantación, es después de que ya está en el proceso de explotación la base de datos. ¿Se lograron los resultados esperados? ¿Se satisfacen las necesidades de los usuarios? ¿Los costos y beneficios coinciden con lo previsto? Además, como ya habrán inferido ustedes con la velocidad con que conceptualizan y piensan, se deberá controlar la formación, es decir, la capacitación que necesitan los usuarios técnicos, administradores de la base de datos,
analistas de sistemas, programadores. Hoy se usan otros conceptos, arquitecto de software. Yo soy arquitecto de software, ya no soy analista, soy arquitecto de software. Yo soy programador y yo soy un tigre programando. Bueno, qué bueno que es un tigre, ¿verdad? Ojalá que no cuando le lleguen los reclamos no vaya a decir usted como programador, otra raya más al tigre, porque le reclamaron algo que no estaba bueno. Bueno, mucho cuidado. Al igual, los usuarios finales, hay que darles capacitación. Es que si usted no les da la capacitación, la orientación sobre cómo usar la base de datos, cuál es el contenido, cuáles son las vistas, cuáles le sirven, cómo es la consulta, cómo va, cómo viene, cómo se mueve a través de la base de datos para que cuando está atendiendo su gestión del día a día, no tenga dudas qué es lo que está haciendo y ni que mucho menos qué es lo que va a hacer, sobre todo cuando tiene alguien al teléfono que le está llamando, ¿verdad? Típico, típico en la gestión de cobros. Los gestores de cobros normalmente les aparecen los datos en la pantalla de la base de datos de cobros y están estratificados, cobros a 30 días. Y los gestores de cobro a 30 días normalmente le llaman, don Juan Pérez, buenos días. Solo le estamos llamando para recordarle que ayer venció el pago de su préstamo número tal por tanto. Esperamos que este día poder recibir su pago. Que tenga buen día, don Juan Pérez. Ese es el cobro de 30 días. Y uno, estos se están fijando, se están preocupando por mí, me están avisando. Chivo, no, hoy no puedo pagar, no me han pagado todavía. Hasta mañana. Pero mañana pago. Ya usted ya quedó atendido. ¿Qué pasa con los cobros de 60 días? Un poquito diferente. ¿Qué pasa con los gestores de cobro a 90 días? Y donde tienen un grupo de trabajo, gestores de cobro, que están bien organizados. Normalmente el gestor de cobro de 30 días está viendo su pantalla, tiene puesta su guarnición con sus audífonos y su micrófono incorporado en la guarnición y tiene a la par de la pantalla, le han puesto un espejito, pero espejito no es para que se pinte las cejas. Sí, ay, qué bien me veo. No, ese espejito es para que cuando usted, ¿por qué me está llamando de nuevo? Usted gire su rostro hacia el espejo y vea cómo se le están marcando ciertas líneas en su rostro. Calma, calma, calma. No le vaya a responder al cliente en el mismo tono, porque usted va a salir perdiendo. Acuérdese que ese tipo de llamadas están siendo grabadas. Que hace años tenemos la salida a la restricción del Código Penal que dice que las llamadas telefónicas no se pueden grabar. No, hombre, eso se solventó fácil. Por eso le dicen a usted cuando le llaman, por razones de seguridad, esta llamada puede ser grabada. Ese puede ser grabada es una forma muy polite de decirle, mire, lo estamos grabando. Lo estamos grabando. Esta llamada la estamos grabando. Si usted dije que no dijo esto, esta llamada está grabada, ¿verdad? Y por supuesto, si el gestor de cobros se emociona porque le gritaron y te devuelve el grito al cliente con el mismo léxico, un léxico superior pero ofensivo, y lo denuncia, ese pobre lo despiden. ¿Por qué? Porque no está tratando a los clientes como debe ser, ¿verdad? Así es que ese es algún aspecto de la capacitación, lo puse como ejemplo, porque la capacitación no solo es para los técnicos, para los tecnólogos, para los administradores de base de datos, para los analistas, que hoy le llaman arquitectos de software, para los programadores, los usuarios finales, las personas que van a hacer uso de la base de datos en el día a día para desarrollar su trabajo, también tienen que tener capacitación para
que se apoyen en los datos de la base de datos en las diferentes consultas en el día a día y que además pues no haya un buen uso de la misma, ¿verdad? Eso es muy importante. Recuerde o recordemos que los usuarios que no están bien capacitados constituyen uno de los mayores riesgos. Hay quienes dicen uno de los mayores peligros para más grandes y más importantes en tecnología de la información. Alguien que no está correctamente capacitado puede hacer algo en la base de datos que cree que lo está haciendo y así es correcto como lo está haciendo y está haciendo totalmente lo contrario, ¿verdad? De manera pues que mucho cuidado con eso. Cuando hablamos de auditar, es decir, también hablamos de establecer o implantar un control interno en un entorno de base de datos. El auditor de sistemas durante su examen deberá estudiar todo el sistema definido para la gestión de la base de datos de su entorno. El auditor no es una persona que va a llegar, aquí vengo, yo soy el auditor de sistemas y vengo a auditar esta base de datos. Primero documéntese. Pide toda la información. No se espera que porque usted es auditor, usted conozca el dedillo. Es que esta base de datos la audité yo el año pasado, hombre, yo ya me la puedo. En un año pudieron haberse sucedido varios cambios. Y usted está con el esquema del año pasado y encuentra algo. ¡Ah! Ya encontré. Un momentito. Toda la documentación o sistema de gestión de la base de datos debe estar documentada, debe estar vigente, debe estar autorizada. Estúdielo, pídalo, que le den una copia. Y ya con eso usted está preparado. Y ya puede ir a hacer su examen. Recordemos que en el desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos, en entorno de base de datos, deben considerarse el control, la integridad y la seguridad de los datos, los cuales generalmente están compartidos por múltiples usuarios. Esto debe comprender a todos los componentes del entorno de base de datos. Y entre los componentes del sistema de gestión de base de datos, podemos identificar el núcleo, también conocido como kernel de la base de datos. El catálogo, que es un componente, catálogo de datos, es un componente fundamental para asegurar la seguridad de la base de datos. Los utilitarios para el administrador de la base de datos, ya sea para crear usuarios, para conceder privilegios, para bloquear usuario porque el usuario número 301 se ha ido de vacaciones anuales. O no se puede ir de vacaciones anuales porque esta es una institución pública. El concepto de vacaciones es uno diferente al concepto de vacaciones anuales en la empresa privada. Pero resulta que la persona está incapacitada y tiene una incapacidad médica por 60 días. Ese periodo de tiempo donde ya está incapacitado, pues sencillamente ese usuario hay que restringirlo, no puede acceder a la base de datos. No es que otra persona va a usar el login y el password de la persona que está incapacitada. No. Por lo tanto, hay que tener control y hay que hacer auditoría sobre los utilitarios para el administrador de la base de datos, ¿verdad? Y así por el estilo.
En cuanto a las funciones de auditoría que ofrece el propio sistema como motor de base de datos, prácticamente todos los productos del mercado permiten registrar ciertas operaciones realizadas sobre la base de datos en un archivo o un conjunto de archivos llamados logs, audit trail o pistas de auditoría. El punto es que se conceptualiza que esto es caro porque demanda almacenamiento en disco. Y lógicamente hay que disponer de suficiente almacenamiento en disco para que los audit trail o las pistas de auditoría o los logs de auditoría no se pierdan, sino que se conserven. Eso lo vamos a necesitar cuando estemos haciendo una investigación y estemos dándole seguimiento a una operación que alguien se ha quejado o está reclamando o está pidiendo que se le aclare. No digamos, estamos efectuando una gestión de informática forense. Mucho cuidado con ello. El requisito para la auditoría es que la causa y el efecto de todos los cambios en la base de datos, como mínimo, sean verificables. Cambios, cambio en un dato parcial, porque modificaron, porque resulta que una persona llegó y reportó que ya no vive en la colonia donde vivía, que vive en una residencial. Bueno, cámbiale la dirección física de correspondencia. No, es que fíjese que a ese teléfono ya no me llamen. No, no, no. Fíjate, cambié de número, sí, se cambia de número. Hoy no, porque ese teléfono que sigue existiendo, pero solo lo dedico al negocio. Y yo para mis comunicaciones personales tengo otro teléfono y es este. A este llame, a ese ya no me llame. Son cambios. Igual manera puede ser, bueno, mire, este registro, vamos a dejarle ya su saldo a cero porque ya pagó, ¿verdad? Totalmente lo que tenía que pagar. Eso es un cambio. O sencillamente cualquier otro tipo de cambio de datos parciales o el del registro total. Y dice, el requisito para la auditoría es que la causa y efecto de todos los cambios sean verificables, que haya un soporte, un sustento de por qué que se dio ese cambio. Claro que en la base de datos, en el audit trail o pista de auditoría, va a quedar qué usuario modificó el dato, en qué fecha, en qué hora, desde qué estación o punto de la red. Eso lo tenemos. Ahora, si el usuario Juan Pérez, el 24 de abril a las 10:15 de la mañana, cambió este dato, si esta persona tiene autoridad tiene su perfil de usuario para modificar los datos, ese no es el problema. Ahora, ¿quién autorizó este cambio? ¿A dónde está el documento que dice que había que cambiar esto? Y esa es la parte que hay que tener presente porque debe ser, ¿verdad? Entonces, señores, podemos decir, el auditor deberá revisar, por tanto, la utilización de todas las herramientas que provee el propio sistema de gestión de base de datos. Y esto debe estar en concordancia con las políticas y procedimientos que sobre su utilización se hayan definido para poder opinar o valorar si son suficientes o si deben ser mejorados. Jóvenes, vamos a continuar hablando sobre auditoría del software y probablemente vamos a ir a lo que es la arquitectura y software de sistemas operativos, pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Mientras tanto, les agradezco su atención. De nuevo, la invitación para que si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna objeción, la pueden plantear, ¿verdad? Y así me dan la oportunidad de poderlo clarificar.
he recibido algunas consultas durante el ciclo, lo que va del ciclo, que ya está por terminar, pero me parece que pudieron haber habido muchas más. No obstante, está en su libre albedrío poderlas hacer directamente, ¿verdad? O documentarse por sí mismo en caso de que tenga una fuente de información que para ustedes sea este, eh, adecuada, adecuada. Así que les deseo lo mejor de lo mejor. Eh, estamos pendientes para la próxima semana y mientras tanto que tengan una excelente semana. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.